¿Alguna vez te has preguntado cómo logró el ser humano sobrevivir en un mundo tan hostil, tan impredecible y salvaje como lo fue la era prehistórica? Imagina abrir los ojos una mañana hace 50.000 años. No hay casas, no hay herramientas de metal, no hay caminos. Solo estás tú, rodeado de una naturaleza indomable, rugidos en la distancia, frío cortante, hambre constante y un sol que marca el único reloj posible. En ese escenario, cada día era una batalla, cada noche un milagro. Y sin embargo, contra toda probabilidad, el hombre sobrevivió. No solo eso, prosperó, se adaptó y se convirtió en la especie más resistente de todo el planeta. Hoy vamos a descubrir cómo lo hizo, cómo nuestros antepasados desafiaron las fuerzas de la naturaleza y aprendieron a sobrevivir en la era prehistórica. Para entenderlo, debemos retroceder a una época donde la Tierra aún no conocía fronteras, donde el hielo cubría gran parte del norte y los desiertos ardían en el sur. Un planeta dividido entre extremos, donde cada error podía costar la vida. El ser humano primitivo no era el único caminando sobre la Tierra. Competía con gigantes, tigres dientes de sable, osos cavernarios, mamuts colosales. Cada encuentro era una prueba de ingenio y resistencia. No existía la comodidad ni la rutina. El único propósito era mantenerse con vida. Los primeros humanos no eran cazadores poderosos, eran presas. Pequeños, lentos y frágiles, comparados con las bestias que dominaban el mundo. Pero tenían algo que ninguna otra especie poseía, una mente inquieta, capaz de observar, recordar y aprender. Y fue esa curiosidad, esa chispa de ingenio, lo que comenzó a cambiarlo todo. Aprendieron a leer el viento, a seguir las huellas, a reconocer qué plantas curaban y cuáles mataban. Cada descubrimiento, por mínimo que fuera, se convertía en una herramienta para sobrevivir. Durante el Paleolítico, cuando el hombre aún vivía como cazador-recolector, su día comenzaba con el amanecer y terminaba cuando la oscuridad se tragaba el horizonte. Dormían poco, se movían mucho. No existía el descanso, solo la necesidad de continuar. Las cuevas ofrecían refugio, pero no siempre seguridad. Muchas veces los humanos dormían al aire libre, agrupados en torno a un fuego que debía mantenerse encendido toda la noche. Ese fuego era su escudo, su arma y su compañero. Lo protegía del frío, de los depredadores, pero también simbolizaba algo más profundo, el dominio sobre la naturaleza. Porque quien controlaba el fuego, controlaba la vida. Dominar el fuego fue uno de los mayores saltos evolutivos. No solo permitió cocinar los alimentos, lo que mejoró la digestión y el aprovechamiento de energía, sino que también cambió la estructura social. Alrededor de las llamas nacieron los primeros relatos, las primeras alianzas, los primeros planes de caza. El fuego transformó la noche en un espacio compartido. Y esa conexión, ese sentido de grupo, fue la clave de la supervivencia. Los humanos comprendieron que solos no eran nada, pero juntos podían enfrentar cualquier peligro. La cooperación se convirtió en su mayor arma. La supervivencia no dependía solo de la fuerza física, sino de la inteligencia colectiva. Mientras los leones cazaban en manada, los humanos aprendieron a organizarse. Se repartían tareas, observaban, planeaban, sabían cuándo moverse y cuándo esperar. Cada miembro del grupo tenía un papel vital. Unos cazaban, otros recolectaban frutos o raíces, otros vigilaban mientras los demás descansaban. Era un sistema primitivo, pero efectivo. La comunidad era el corazón de la supervivencia, y es fascinante pensar que esa necesidad de unión que hoy sentimos en familia o sociedad nació en esas noches prehistóricas frente al fuego. Con el tiempo, la creatividad del hombre se volvió su mayor escudo. Inventaron herramientas,
piedras talladas para cortar carne o raspar pieles, lanzas con puntas afiladas, hachas hechas de hueso. Cada objeto era un avance, un pedazo de ingenio frente al caos del mundo. Los arqueólogos han encontrado restos de estas herramientas en yacimientos de África, Asia y Europa, revelando que, aunque los grupos humanos estaban separados por miles de kilómetros, todos compartían la misma lucha y la misma genialidad. En diferentes lugares, la humanidad inventaba las mismas soluciones, guiada por el mismo instinto: sobrevivir. Pero la naturaleza era implacable. Las glaciaciones, los cambios climáticos y la escasez de recursos ponían a prueba incluso a los más adaptados. En los periodos más fríos, el hombre tuvo que aprender a cubrirse con pieles, construir refugios de ramas, huesos o barro, e incluso conservar alimentos. En las regiones cálidas, la amenaza era diferente: el calor, la falta de agua, los depredadores nocturnos. La clave fue siempre la adaptación. Si el clima cambiaba, el hombre cambiaba con él. No luchaba contra la naturaleza, aprendía de ella. Observaba las estaciones, los ciclos lunares, el comportamiento de los animales. Su mente se convirtió en una herramienta más precisa que cualquier lanza, y poco a poco el cuerpo también cambió. Los músculos se fortalecieron, la postura se enderezó, el cerebro creció. El Homo habilis dio paso al Homo erectus y más tarde al Homo sapiens. Cada generación heredaba no solo genes, sino conocimiento. La experiencia se transmitía a través de la palabra, los gestos, los símbolos. La enseñanza se volvió parte de la supervivencia. En la prehistoria, aprender era vivir. No había escuelas, pero cada día era una lección. Sin embargo, lo que realmente garantizó la permanencia del hombre no fue solo su fuerza o inteligencia, sino su capacidad para imaginar. Imaginar permitió prever peligros, inventar soluciones, planear el futuro. Ninguna otra especie en la Tierra podía hacer eso. Mientras otros animales respondían al instinto, el ser humano soñaba. Soñaba con el siguiente amanecer, con una casa exitosa, con un refugio mejor. Y de esos sueños nacieron las primeras ideas, las primeras estrategias, los primeros mitos. Las pinturas rupestres, como las de Lascaux o Altamira, no eran solo arte, eran una forma de comunicación, una manera de transmitir conocimiento y advertencias. Dibujar un bisonte o un ciervo en la pared no era decorar, era recordar dónde se encontraba, cómo cazarlo, qué representaba para el grupo. Era una forma de sobrevivir a través de la memoria colectiva. Cada trazo en la piedra era un grito al futuro. Estuvimos aquí, aprendimos esto, no lo olvides. También aprendieron a escuchar la tierra. Sabían cuándo migrar, cuándo quedarse, cuándo el río traería peces o cuándo el invierno sería más duro. Las mujeres, recolectoras expertas, conocían los ciclos de las plantas y podían identificar alimentos comestibles o venenosos. Los hombres, cazadores, desarrollaron una precisión extraordinaria para leer rastros y movimientos. Ambos roles eran esenciales. Sin la cooperación entre géneros, sin la combinación de fuerza, intuición y cuidado, la especie humana nunca habría llegado tan lejos. Pero sobrevivir también implicaba enfrentarse a lo desconocido. Enfermedades, heridas, ataques de animales o incluso conflictos con otros grupos. No siempre ganaban, muchos morían jóvenes, y sin embargo, cada pérdida enseñaba algo. Aprendieron a curar con hierbas, a improvisar vendajes, a enterrar a los muertos con respeto. En esos rituales tempranos ya había algo profundamente humano, el entendimiento de que la vida era frágil, pero valiosa. La empatía, el duelo, el amor, también fueron herramientas de supervivencia, porque donde había compasión, había cooperación, y donde había cooperación, había esperanza.
Con el paso de los milenios, los humanos comenzaron a dominar cada vez más su entorno. Domesticaron el fuego, luego los animales y finalmente las plantas. Nació la agricultura y con ella los asentamientos permanentes. Ya no era necesario vagar por la tierra. Las comunidades crecieron, la vida se estabilizó. Pero aquel instinto salvaje, aquella voz ancestral que decía «sobrevive», nunca desapareció. Aún la llevamos dentro, en nuestra biología, en nuestra memoria. La prehistoria no terminó. Vive en nosotros. Hoy, cuando encendemos una estufa, cuando compartimos comida o buscamos abrigo, estamos repitiendo gestos que nacieron hace decenas de miles de años. Somos el resultado de un linaje de supervivientes. Cada uno de nosotros desciende de alguien que resistió el hambre, el frío, el miedo y la oscuridad. Alguien que no se rindió, que no. Y esa es la verdadera historia del hombre prehistórico. No una historia de fuerza, sino de resistencia, cooperación y esperanza. Así que la próxima vez que mires al fuego, imagina las sombras danzando en una cueva hace 40.000 años. Escucha los susurros del pasado, los pasos sobre la tierra húmeda, los ecos de aquellos que aprendieron que la vida, incluso en la más profunda oscuridad, siempre encuentra una forma de continuar. Porque esa llama que ellos encendieron aún arde hoy, en ti. Si te gustó este viaje al pasado, suscríbete y acompáñame en las próximas historias, donde revelaremos los secretos más ocultos de nuestra evolución. Deja tu comentario. ¿Qué crees que fue lo más difícil para sobrevivir en la era prehistórica? ¿El frío, los depredadores o la soledad?